Amigos, estamos de vacaciones y por eso tenemos esta edición especial de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro con los principales estrenos de cine en las carteleras de nuestro país y de América Latina para que ustedes se entretengan muchísimo porque hay tiempo libre y el cine es uno de los mejores lugares donde gastarlo. Ya lo saben, como se lo hemos dicho desde el principio de este canal, no somos críticos, somos amigos platicando de películas y respetamos lo que a ti se te antoje. El mood en el que te encuentres, no importa, aquí te damos las opciones para que tú decidas cuál entrar a ver. Arrancamos, esto es Combo Estrenos. Comenzamos con una película que es de una leyenda mexicana, pero que está manufacturada en Estados Unidos. Porque todos los niños mexicanos, no importa en qué generación me estén viendo, hemos escuchado hablar de la leyenda de La Llorona. Y es una historia que se ha permeado poco a poco en diferentes partes del planeta. Y hoy ya tiene una película, aquí el tráiler. ¿De qué va la movie? Bueno, resulta que una señora está protegiendo a sus hijos de ese espectro, de La Llorona. Porque sí, la historia, si ustedes no la conocen, cuenta la leyenda que hace muchos años en un pueblo, una señora se volvió loquita. Hay algunas variaciones en las versiones, pero el punto es que la señora se desquitó con sus chavitos por algo que le hizo el marido. Entonces los ahogó en el río la pinche loca. Y cuando se dio cuenta la ojetada, la tontería que hizo, en ese momento se arrepiente y también se quita la vida. Algunos dicen que se ahorcó, otros dicen que también se ahogó en el río. Y el punto es que desde ese entonces, en las noches en esos pueblos, se escucha el lamento de La Llorona que dice: ¡ay, mis hijos! Espero que alguna disquera no haya monetizado Ay, mis hijos como canto, pero el punto es que eso se escucha. Y en los pueblos, en la noche y demás, escuchar eso es espeluznante. Y aquí lo que sucede es que La Llorona está tras los hijos de una señora que los está protegiendo, pero entonces piensan la policía y los de servicios infantiles que esta señora los está maltratando y se mete allí investigadores y personas de servicio social. Y el punto es que ahora el espectro estará acosando ahora a los hijos de la otra que se metió. Y ahora a ver cómo sacan al espanto. A ver, ahí estabas. A ver, sácalo. A ver, ¿qué le vas a decir a La Llorona? Who did you try to stop? La Llorona. Fui a Los Ángeles a platicar con el elenco y esto es parte de lo que me dijeron. ¿Tú escuchaste la historia cuando eras pequeña? I didn't know anything about her until I read the script. But then I realized that I had seen the image of a woman in white, you know, in a veil weeping. Yeah. And just didn't realize that that's who she was or her stories. Lo bueno, para la gente que le gusta el terror, pues muchas veces no estoy hablando como de la gente como súper especializada que sea expertísima del tema, sino desde el sentimiento más burdo y tonto y adrenalínico de ir a asustarte, ir a gritar de miedo, ir y abrazarte con quien vayas. Bueno, la película cumple con su cometido, porque hay una serie de sustos, sí, unos sustos basados en las sorpresas, en el llamado jump scare o en el diseño sonoro, pum, que ataca y obviamente vas a saltar todo el tiempo del miedo. What do we do? Lo raro, ¿alguien me puede decir por qué La Llorona se pasó de mojada al otro lado del país? O sea, La situación está difícil aquí. La Llorona está en busca de nuevas oportunidades, cruzó el río Bravo y todo se desarrolla, sí, con latinos, pero en Estados Unidos. Algo que no sabemos por qué. Simplemente pasa. Yo sé que cada pueblo, cada ciudad tiene su versión de Llorona, pero bueno, aquí es una versión de la migración, ¿no? Parte de esta tendencia. Extrañamente, así es como sucede. The church works with people who specialize in situations like this. Get La Llorona. Is she coming? She's already here. Lo malo, siento que es repetitiva. Si tú ya has visto varias historias de terror, varias películas de terror, e incluso en esta misma, está la clásica escena en donde va en un lugar así como súper oscuro dentro de la casa. No sé por qué no me ponen mejor iluminación. La señora sí está viendo que hay espíritus terroríficos ahí. Entonces va la señora y empieza así a sonar cada tabla que va pisando. Y entonces en el pasillo al fondo ve una puerta y entonces aparece una madre, ¿no? Y ya grita. Y entonces corre. Eso sucede 5 o 6 veces en la misma película. Entonces sí, se ve que es una película de bajo presupuesto, pero también en la cuestión de creatividad quedaron un poquito de ver, porque pasa una y otra vez con el chavito, con la chavita, con la mamá. Pasa todo el tiempo y se convierte en algo monótono para mi gusto. O sea, La Llorona dice: no, mejor no voy a pisar esa tabla porque ya sé que va a rechinar para no hacer ruido.
Bueno, también está otro estreno que es un estreno de Cine Nacional de México. Les estamos hablando del Complot Mongol. Los tiempos han cambiado. En algunas generaciones les dejaban leer este escrito y dicen que es muy bueno. Hoy me lancé a ver la película, sobre todo por esto que me llamaba la atención, el ensamble que hicieron de gente de diferentes, digamos, rubros o estilos de actuación. Por un lado está Damián Alcázar y Roberto Sosa, que pues los hemos visto muchísimas veces en el cine y en este estilo de historias. Y por otro lado está Javier López Chabelo y Eugenio Derbez haciendo personajes que no tienen que ver con una comedia, por lo menos como ellos están acostumbrados a hacerla. Usted conoce muy bien a los chinos de la calle de Dolores García. ¿Simpatiza usted con el comunismo internacional? La película se desarrolla en la década de los 60, en donde el gobierno de México está a punto de recibir la visita del presidente de Estados Unidos, de John F. Kennedy. Y entonces existe un rumor acerca de un posible complot para asesinar al presidente. Entonces, ese rumor lo van a tratar de investigar. Van a tratar de saber si esto es cierto o no. Y para eso le hablan a un policía que interpreta a Damián Alcázar y le dicen, oye, tú que tienes buenos contactos, checa si este rumor es cierto. Y si es un rumor cierto, tienes todo el permiso para actuar y acabar con este posible atentado. El servicio secreto de la Unión Soviética se enteró que en China comunista están planeando un atentado contra la vida del presidente de los Estados Unidos. Se pone a investigar el personaje y empieza a destapar cloacas y cloacas y cloacas y se da cuenta que está involucrado el FBI, la KGB, obviamente toda la comunidad china, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace una historia de enredo con mucho sarcasmo en el camino, con mucho humor ácido y con rollo policíaco, con un estilo curioso porque ahí vamos a lo bueno. Lo bueno, en esta película, digamos que todo se está centrando en el personaje de Damián Alcázar, pero Damián Alcázar, para referencia a los que les gustan mucho los cómics y los superhéroes, es como un Deadpool. Le está constantemente hablando al público, está rompiendo la cuarta pared y combinando eso con la ficción que está sucediendo a su alrededor. Entonces podemos ver lo que está pensando nuestro protagonista, qué hay en su interior, los sarcasmos que de repente utiliza. Yo debería estar en mi casa con Martita. Ojalá que haya cerrado las cortinas. Esos pinches rusos la han visto más que yo. Y en la historia también está muy ligada a su amor platónico, algo que se convierte como en su musa. Una china interpretada por Bárbara Mori, que lo hace muy bien. Si tú no conoces bien a Bárbara Mori, o si no te dijeran desde el principio que es ella, te costaría un poquito de trabajo encontrarle pues ese parecido y esa conexión a lo que hemos visto en trabajos anteriores de esta actriz. Si usted es de China, comunista. Entonces, todos los enredos que suceden en esto, todo lo que está tratando de descubrir y todos los complots involucrados en esta historia, la verdad es que hacen de esta película una movie bastante entretenida, bastante cautivadora, en ocasiones un poco confusa, pero ahí también te van llevando como público para que tú mismo vayas sacando conclusiones y haciendo apuestas internas de hacia dónde va a ir la situación o cada uno de los personajes involucrados. Necesito que me investigues una dirección. Hay que quebrarse a alguien. No me chingue, Lick. ¿Yo qué saco? 200 el aire. 300. 250. Lo malo, se lo estoy diciendo, hay personajes de distintos tipos de nacionalidades, gringos, rusos, chinos y mexicanos. Muchos de los acentos que utilizan son chafísimas y yo creo que muchas personas que sean 100% originarias de estos países podrían decir, híjole, eso está medio caricaturizado, o sea, hacen acentos que no corresponden, digamos que fielmente a lo que realmente se escucharía un extranjero hablando en español. Gente china vive aquí muy contenta. Pero ya con el tono de toda la película, siento que no te salta tanto. Siento que lo aceptas y lo haces parte de lo exótico que es la cinta. Desde que supe que íbamos a trabajar juntos, renté apartamento frente al suyo. Lo raro, lo que les comentaba en un principio, Javier López ha hecho muy poquitos personajes sin ser Chabelo. Aquí obviamente jamás van a escuchar ¿Nalga izquierda o nalga derecha? Vamos, señora Aguilera. no, este cuate lo hace de un militar, un tipo con mucha personalidad. Entonces, cero referencia al personaje más famoso que tiene. Entonces, está curioso y está padre que se atreva a hacer personajes distintos. Mientras tanto, Eugenio Derbez, yo sé que le gusta el rollo de empezar a meterle al rollo dramático o no tanto de comedia. Sin embargo, esta película, como se los digo, tiene comedia ácida. Los tonos y la intención que maneja Derbez no es precisamente hacerse el chistoso. Sin embargo, pues la forma de hablar, pues te da referencia a otros personajes que ha hecho y entonces algunas personas pueden decir,
ese le salió como Armando Hoyos. Entonces ya será labor del público decidir qué es más pesado, los personajes que están haciendo en esta película, en esta específica película, o la historia que tienen detrás estos dos actores. Ustedes lo decidirán. Cuando necesiten otro muertito, ahí me hablan. Ese par de películas se estrenan este jueves, pero hay un par de películas que siguen en cartelera y que seguramente son grandes opciones para que vayan a verlas. Los que les gusten el rollo basado en cómics, está Hellboy. Hellboy es una película o un personaje que lo tengan muy presente por todo lo que hizo Guillermo del Toro y Ron Perlman, pero resulta que lo hicieron la última hace 10 años. En todas las Comic Cons en las que yo estaba presente y aparecía Guillermo del Toro, todo el mundo le pedía Hellboy 3. Yo mismo se lo pregunté. ¿Quieren ver lo que me contestó? Y Hellboy 3, como ya se demostró, si no la hago yo, la hace alguien más. Así es, pues la apuesta fue hacer La forma del agua y pues le salió bien porque ganó el Oscar, la mejor película del año. Pero ahora llegó la nueva versión de Hellboy con este nuevo protagonista, con nuevo director y con nuevo enfoque. Okay, I'd appreciate a prophecy with more relatable stakes. Haven't we got to be saving the world or something? Vino el protagonista a México, un personaje famoso o una participación en una serie famosa que tuvo últimamente, para que más o menos lo ubiquen, es en Stranger Things. Este mismo señor, David Harbour, platiqué conmigo y esto es parte de lo que me dijo. How do you feel to be part of this culture that everybody loves the character and they are expecting the new movie since a long time? Yeah, it's exciting, you know, like the fans are great. It's a special breed of person who likes Hellboy, you know. I mean, it's kind of a darker superhero. He's a little more like outlaw, a little more outcast in that way, and so I love the fans. I mean, I myself am a fan, and so it's just a very special thing to be able to make a movie like this. Bueno, la película pues más o menos es la misma historia. Hellboy es parte de una agencia de investigaciones paranormales que tratan de controlar todo este rollo metafísico de monstruos, de brujas, de demonios, de hadas, etcétera, etcétera. Y Hellboy es, digamos que uno de sus agentes más experimentados y que siempre resuelve las cosas. Es uno de los más poderosos y que tiene un origen ahí obviamente demoníaco. Es una ironía y un lugar común el tratar de cuidar y proteger a la humanidad cuando ésta lo repudia por su aspecto físico. Listen up, ladies and gentlemen. Out there, there's a 5th century sorceress who wants to bring down the curtain on London and the world. Pero existe una leyenda que de ser cierta, el mismísimo Hellboy podría ser quien desate el apocalipsis en el planeta. ¿Será cierto? You were meant for this. Out of the ashes, New Eden will emerge. Lo bueno, creo que fue muy bueno que se dieran el lujo de hacer una película clasificación C. Así es. Es clasificación C porque tiene violencia explícita, sangre por doquier. Y entonces, en lugar de ponerse en un punto de comparación con lo que hizo de Guillermo del Toro, trataron de hacerla mucho más violenta. Entonces, en ese sentido, a mí me gustó. Y ustedes saben que yo soy como súper fan de los monstruos. Entonces, el diseño de los monstruos, demonios, criaturas que salen dentro de la película, yo siempre lo agradezco, ¿no? Porque soy un chamaco, ¿no? Me gusta estar viendo algunas criaturas en la pantalla grande y me gusta ese rollo de ciencia ficción que se pueda crear y que lo hacen de buena forma casi en todas partes, casi en toda la película. Hay un par de efectos especiales que sí estuvieron medio pinzas, pero el 90% de cómo lo realizaron me encantó, me gustó. Great. Homework. Why do you fight for those who hate and fear you? Lo malo, a pesar de que ha pasado una década completa, es bien difícil quitarse de la cabeza al Hellboy de Ron Perlman. Entonces, todo el tiempo lo vas a estar comparando. Muchas de las historias que ellos hablan o de los personajes que salen por ahí, tú tienes una comparación directa y siempre estás diciendo, ah, sí, como en la otra, pero ¿por qué en la otra? ¿Y por qué no sale el que? ¿Y por qué? O sea, todo el tiempo estorban esos recuerdos, le estorban a esta película para dejarla vivir por sí sola. Entonces, todo el tiempo les va a pasar, por lo menos a mí me pasó, que van a estar con eso en la cabeza y haciendo la comparación directa. Entonces, eso no le ayuda nada a la película para vivir por sí misma. Does it do anything special? Yeah. It smashes things real good.
Lo raro, le echaron muchísimas ganas a la parte de construir a los personajes, a los monstruos, a las criaturas de forma práctica, o sea, con disfraces, con maquillaje, no como esta tendencia de hacerlo todo en CGI y hacerlo todo con efectos especiales. Obviamente hay ayuda de eso, hay apoyo de eso, pero tomando ejemplo del mismo Hellboy, o sea, no necesitaba tener la cara de monstruo como Ron Perlman para que se la creyéramos, entonces le construyeron todo el cuerpo, toda la cara y convirtieron a este actor en esto, ¿no? No tiene la musculatura, no tiene, digamos que tampoco el físico exacto, pero a través de la magia de los efectos visuales del maquillaje, los prostéticos y la botarga, quedó en esto. Más bien queda como el cochiloco. Exacto. Le hubieran dicho a Joaquín Cosío, imagínate. The prosthetics are in the face and also in the body, or you go to the gym? No. I mean, I went to the gym underneath. I'm very big, but I got strong and I got big and fast. But that is not my body. I hate to disappoint you all, but that is not my body. Oigan, y para los niños, para toda la familia, está Parque Mágico, todavía en carteleras. También es parte de la 21ª opción para los más pilinguines de casa, porque sí, esta es una película que es de animación y que visualmente a los niños los va a hipnotizar. La película cuenta la historia de una chavita, de una niña que con su mamá han creado un universo bien padre. A través de la imaginación y a través de la creatividad y los juegos, han creado un parque como de diversiones ficticio, y todo a través de la habilidad que ellas puedan desarrollar con algunas cosas de papiroflexia o de, como se los digo, de maquetas, etcétera, etcétera. Y con la narrativa que les va dando su propia imaginación y todo el parque siendo, digamos, hosteado por algunos animales como castores, un oso, un jabalí y sobre todo un changuito que con la ayuda de su pincel crea lo que ellas le susurran al oído. Increíble. ¡Parque Mágico ya está abierto! Todo está padrísimo, toda esta magia, toda esta conexión y todo este amor que está puesto en el proyecto, todo está súper cool, hasta que la mamá se enferma. Tiene una enfermedad, lo cual hace que tenga que salir de casa a algún lugar como a recuperarse, a curarse, pero está ese miedo inminente de la niña de perder a su mamá. Entonces en ese momento ella llega a un estado como de que se le nubla la imaginación y de que tira a la basura todo lo que han construido. Ella cambia radicalmente de ser la niña más creativa de todo el vecindario, se convierte en una niña retraída, triste y demás, y todo por eso, ¿no? Por ese miedo, hasta que la magia de las cosas la meten al parque mágico. Se hace realidad y ella llega y se da cuenta que el parque mágico está a punto de extinguirse totalmente, y en eso comienza la aventura por rescatar. ¿Lo logrará? Nosotros lo veremos. ¡Corran! ¡Hay una humana en el parque! ¡Ah! ¡Brinquito Salvador! ¡Brinquito Salvador! ¡Sha-la-la-la-la! Lo bueno, una película como lo es, muy familiar, o sea, lleno de mensajes, lleno de lecciones positivas, lleno de buena onda, lleno de amor, que lo mismo te habla de la unión de la familia, de la creatividad de los niños, de dar tiempo de calidad en familia, de todo esto. O sea, es una película bien linda en ese sentido, que combina en varios momentos la realidad con la fantasía, y lo hace de una muy buena forma, obviamente ayudado por toda la animación, que es espectacular. Aunque no es de un estudio tan ganador de Oscar, pues esta película no le pide nada a nadie en ese sentido, es de una calidad súper chida. ¡Hoy va a ser un gran día! 1, 2, 3, sonrían. Lo malo, a mí esto es algo muy personal. O sea, cuando la empecé a ver, esto no le va a afectar a los niños, pero los adultos que igual podemos tener un poquito más de criterio a la hora de empezar a ver una historia. A mí me incomodó el hecho de que creo que es manipuladora. Se van a sentimientos muy entrañables, como son la relación de madre e hija, los sentimientos de una niña, el hecho de poder perder a un ser querido. Pues son cosas que a la segura te va a tocar el corazón, ¿me explico? O sea, no tienes que esforzarte mucho tú como guionista para doblarle y ablandar el corazón y los sentimientos del público y que se queden rendidos a tus pies cuando ves que la muerte está acechando a las personas más queridas y a una familia que es ideal y que se la está pasando súper bien, y dices, ¿por qué? O sea, no sé si me explico en ese sentido. A mí, en lo personal, no me gustó esa parte en la que es muy fácil y muy barato, pues, darte en la torre y derretirte. ¿Me explico?
Nosotros somos la magia en Parque Mágico. Lo raro es que involucraron a muchas personalidades en el doblaje. Curioso, porque de entrada metieron a Luis García y a Martinoli y creo que ya han tenido ambos algún tipo de actuación o algún tipo de participación, pero nunca habían estado ellos dos juntos. Y no es algo deportivo. Ellos interpretan a estos dos castores. Los entrevisté allá en Los Ángeles, California, porque fui a la premiere. Esto es parte de lo que nos dijeron. ¿Cómo se sienten ahora de actores hollywoodenses? Mira, ya hablamos con Mila Kunis, nos ha dicho que le gustó mucho nuestra actuación y que le gustaría alguna vez alternar con nosotros, ¿no? Okay. De hecho, nos regaló estos peluches de su personaje. Ajá. Y bueno, creo que estamos en condiciones de poder hacer algo mucho más interesante en Hollywood para empezar a romper estos paradigmas que ya abrieron los directores mexicanos y Yalitza y compañía. También en el doblaje está la familia Rubín Legarreta. Ellos interpretan a la familia principal, obviamente a la mamá, al papá, a la niña. La otra hija de Rubín Legarreta hace como voces extras de personajes más pequeños, pero también está involucrada, por eso ahí la metieron también como parte de las entrevistas. Esto es parte de lo que nos dijeron. Después de grabar esta película, después de que haces toda tu grabación, ¿hay alguna escena que se te haya quedado? Sí, y también una serie de frases, pero creo que la escena que más me marcó fue la escena más triste, emotiva, a tal punto que yo la estaba grabando y yo de llorar tuvieron que parar la grabación. Así es, Dana se lanzó allí a entrevistar a la familia y el close-up completito está disponible aquí en Combo. También entrevisté a David Bisbal porque él es el que se aventó el tema oficial de la película. ¡Qué buena rola te aventaste! Fue espectacular. Me acuerdo que cuando recibí esta canción, que la cantaba una chica, Rachel, fue extraordinario, ¿no? Y aparte con dos compositores fantásticos que le han compuesto a Beyoncé y a muchísimos grandes artistas internacionales. Y queríamos con Lee D, que fue el productor del tema y también el ingeniero de sonido y de mezcla, que el tema quedara así con mucha fuerza. Y fue espectacular grabarla. Y también por allá un youtuber peruano estuvo involucrado como la voz de Boomer y también platicamos con él. Yo soy Boomer en la película. Boomer es el gran oso azul, está por acá. Ese es Boomer. Es un oso bien así como grande, juguetón, pero también miedoso. Le da mucho miedo las alturas, cosas así, entonces creo que en la película se desenvuelve de una manera muy divertida. El equipo se estaba preparando. Boomer, el oso de las bienvenidas. Steve, el oficial de seguridad. Mantengan brazos y piernas adentro del carro en todo momento. Oigan, también se estrenó en estos momentos, está en muchas salas de hecho, No Manches Frida 2 y ya con su estreno, el de este primer fin de semana, se convirtió en el segundo mejor estreno, o sea, en ese, digamos, de récord, segundo mejor estreno de cine mexicano. Me voy a apuntar al quinto de la competencia porque yo no soy ningún irresponsable y vamos a ganar. Es la secuela de esa que salió hace como 2 años en donde se desarrollaba en una escuela que se llama Frida, en la que llega un tipo, pues, digamos, no muy bien intencionado haciéndose pasar por un maestro sustituto y que en ese momento, pues tratando de recuperar algo que se encuentra ahí en la escuela. La historia les tiene muchas sorpresas a todos los involucrados. Él se redime un poco. Los alumnos como que entran en regla y agarran la onda que no todo se trata de desmadre y hacerle bullying a los alumnos y a los maestros. Los personajes principales se encuentran el amor, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión regresan los mismos protagonistas. Repite prácticamente todo el elenco. Se une al elenco Aarón Díaz e Itatí Cantoral. Y ahora todos ellos se enfrentarán al hecho de que podría cerrar la escuela definitivamente debido a la mala reputación y a la falta de presupuesto que tienen. Así que se meten a un concurso en la cual los alumnos y los maestros involucrados tratarán de dar lo mejor para rescatar su tan querida escuela. Baile. ¿Quién fue el imbécil que nos apuntó en baile? Ahorita no es momento de buscar culpables. Vamos a comenzar con lo malo, porque si no luego nada se quedan con lo bueno y entonces empieza el troleo, ¿no? Yo les digo así de entrada, esta película, yo desde el principio se los dije, o sea, si van a ver la reseña de hace algunos meses o algunos años, aquí mismo en Combo, se darán cuenta que tiene el mismo error esta película. Pues caen en una serie de chistes súper forzados. Primero, muy clichés, ¿no? Como muy choteadas las bromas y ya interpretadas por los actores de reparto bastante pinzas, güey. El tono, es una película de comedia y es una comedia dirigida como para adolescentes. Sin embargo, el hecho de que sea dirigida para adolescentes parece ser que en el guión les dijeron hay que meter muchas groserías y que hay que ser así como súper sarcásticos. Pero todas las groserías, todos los chistes y la forma en que las usan son muy gratuitas, son muy burdas y no tienen ritmo, se escuchan raras, las dicen por decirlas
además, los que más lo dicen es el personaje de Omar Chaparro y los alumnos. Entonces se escuchan incómodos, se escuchan, o sea, no viene al caso. Así, oye, ¿me pasas ese lápiz, pendejo? Así, o sea, por nada más para decir expresar que dicen groserías. No sé. Entonces, ni es chistoso, ni es irreverente, ni nada por ese estilo. No, o sea, no cumple el cometido. Y yo siento que es un poco la culpa del director. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer comedia para diferentes generaciones, ¿no? No es lo mismo hacer comedia para los adolescentes que para los treintañeros, que para los cuarentones. Y todavía aumentale más grado de dificultad escribir chistes o dirigir chistes, en el caso del director, en otra nacionalidad, con otra cultura. Él es español y está dirigiendo a puros actores mexicanos que tienen otro tono, que tienen otro timing, que tienen otro tipo de intenciones. Eso se lo pregunté directamente al director y esto es parte de lo que me dijo. Escribir comedia a la mexicana y luego adaptar los chistes para gente de 40 años, de 30 años y de adolescentes. Debe de ser difícil encontrar la forma que realmente conecte y funcione, ¿no? Para hacer comedia te lo tienes que tomar muy en serio, ¿no? Yo siempre digo que la comedia hay que tomársela en serio. Porque aparte ya no solo hay sentidos del humor diferentes de países diferentes, sino en el mismo país. Yo siempre digo, el drama tiene un sentimiento común. En cambio con la comedia no, yo puedo estar viendo una comedia riéndome mucho y tengo al lado a alguien que no le está haciendo ninguna gracia y me mira mal e incluso pensará que soy un idiota, porque los sentidos del humor somos muy críticos con el sentido del humor del otro, ¿no? Lo raro es que, a pesar de lo que les estoy diciendo, a pesar de lo que vimos en la primera película, que también es igual de incómodo de repente escuchar algunas de las escenas que tratan de dar risa, hay específicamente momentos en los que están tratando de hacerle bullying a los maestros con bromas sumamente tontas, así, de pastelazo, estúpidas, o sea, no son lógicas. Obviamente es una película, pero no es lógico que un maestro sea tan tonto como para caer en bromas como de los Looney Tunes, ¿no? Entonces, a pesar de eso, lo raro es que en la primera película le fue increíble. Por eso es de las pocas o de las 21 películas mexicanas que han tenido secuela, a excepción de algunas de estas animadas. Fuera de eso, de live action, no me acuerdo de otra que haya tenido segunda parte. Y en Estados Unidos le fue muy bien, y en este primer fin de semana también le está yendo bastante aceptable. Entonces yo sé que a algunas personas les puede hacer mucha gracia algunas cosas porque les puede recordar a su misma adolescencia, o los que están viviendo esa etapa de la secundaria, de la prepa. A lo mejor sí les conectan los personajes, lo que está sucediendo ahí, las situaciones que ellos están viviendo en su actualidad con lo que se ve reflejado en la pantalla. Somos los mejores. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Seki, el exnovio de Lucy. Lo bueno, la película le meten presupuesto. O sea, visualmente está bien hecha. La vez pasada casi todo se hacía dentro de una escuela, ahora se lanzaron a la playa, entonces pues está bien iluminada. Tiene un cierto lenguaje visual como para que se pueda empatar en este público binacional que siempre están buscando últimamente las películas. No sé si se han fijado, pero las películas mexicanas por lo general están estrenando al mismo tiempo, si no es que antes en Estados Unidos y también en México, porque están apostándole a eso, a hacer un mercado binacional y que la taquilla se sume. Se estrena en Estados Unidos siendo una película en español, hablada en español. Eso no era tan común hace algunos años y últimamente lo han hecho muchísimo y les ha estado funcionando. Entonces tienen que hacer en un rollo visual mucho más internacional para que quepa en la aceptación colectiva de esa generación. Tenemos esta competencia, nos van a cerrar la escuela. Te voy a extrañar tanto el año que viene. Pero los mismos actores esperaban que llegara una secuela. También se los pregunté en el close-up de No Manches Frida. ¿Ustedes neta pensaron que iba a llegar la segunda parte? No. Sí, claro. La mitad dice sí, la verdad. ¿Cómo nos fue la primera? O sea, estábamos como muy emocionados por cómo tomó la gente la primera parte. Realmente no tanto, ¿sí? Pues no, como yo creo que sabíamos, como dijo Marta ahorita, cuando estábamos grabando sentimos la química y uno empieza como que a palpar que esto va a funcionar. Dices, esto está muy chistoso, está funcionando. No sé si sabíamos que iba a haber una segunda parte. El close-up se encuentra disponible en estos combo. En este momento pueden lanzarse y ver si les interesa la película y saber un poquito más acerca de lo que va. El mundo se divide entre ganadores y perdedores. Así que ya tienes muchísimas opciones, muy completas entre ellas. Obviamente creo que te sigue Cementerio Maldito y Shazam, que se estrenaron hace como 2 semanas. Y la semana que entra, a mitad de la semana, se estrena Avengers Endgame. Así es, muchachos. Y adivinen quién va a estar presente en la premiere internacional. Así es, ¿cómo estará presente? Y ustedes pueden mandar sus preguntas. Vamos a tener la oportunidad de estar ahí en la alfombra roja. Vamos a tratar de entrevistarlos porque son así, un buen de actores, pero para que se paren contigo es una locura todo el tiempo. Vamos a hacer nuestro
mejor esfuerzo para armarles un close-up súper épico a la altura de la película. Tendremos antes que nadie lo bueno, lo malo y lo raro acerca de Endgame. Yo creo que va a estar bastante bueno. Hagan sus apuestas. ¿Quién morirá? ¿Quién regresará? Próximamente aquí en Combo. Yo soy Alex Montiel. Nos vamos, pero antes, ¿les damos regalos o qué onda? Hablando de familia, tenemos Una familia al instante, protagonizada por Ross Byrne y Mark Wahlberg. Tenemos Blu-rays y DVDs para que ustedes se lo lleven a su casa. Métanse al Facebook oficial de Estos Combo y ahí va a salir a trivia para que participen durante la semana. Y si contestan primero que nadie y de forma correcta, se la llevan a su casa. ¡Mamá, falsa! Y Juan no piensa cuando hace las cosas. El niño golpeó el Porsche. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.